Dios te bendiga y Dios te fortalezca. Nos unimos en intercesión, nos unimos en clamor, confiando y creyendo en Dios que le estará obrando poderosamente sanidades, señales, prodigios, milagros y maravillas para la gloria de Dios. Recuerda que la oración es una necesidad, no es una opción. Jesús enseña en Lucas 18, verso 1 al 8, acerca de la necesidad de orar siempre sin desmayar. La Biblia nos enseña la vida de oración de Jesús. Jesús caminaba en victoria constantemente. Marcos capítulo 1, verso 35 dice que era muy de mañana, siendo muy oscuro. Él se iba a lugares desiertos y allí oraba. Lucas capítulo 6, verso 12 nos enseña que se la pasó toda la noche orando a Dios. Mateo capítulo 14 nos enseña la Biblia que Jesús, despidiendo a la multitud, se fue al monte a orar y estuvo allí solo. En Mateo capítulo 26, del verso 39 al 42 nos enseña que Él estuvo en el huerto de Getsemaní orando constantemente. Jesús comenzó su ministerio orando y terminó orando. En todo momento orando. Y la Biblia dice que ahora Él intercede por nosotros. Sigue orando, intercediendo por cada uno de nosotros. La oración nos dará una vida de victoria. La oración nos dará comunión. La comunión nos dará dirección y la dirección nos dará victoria. Usted y yo necesitamos caminar constantemente en victoria. Así que de esta forma nos enseña a caminar en una vida de oración, en mantener una vida de oración constantemente, una necesidad como el aire que respiramos, una necesidad como el agua que bebemos, una necesidad como los alimentos que consumimos para ser fortalecidos físicamente. Necesitamos la oración para estar fortalecidos espiritualmente y poder así tener una vida de victoria. Recordemos algo importante. En el libro de los Hechos encontramos a un Saulo de Tarso siendo guiado por el Espíritu Santo, siendo guiado porque él iba a predicar a un lugar, pero el Espíritu Santo le dijo: no pases en Asia. Y el Espíritu le prohibió a Pablo predicar en ese lugar. Mas sin embargo, dice la Biblia que más adelante se le apareció en visión de noche a un macedonio, donde le dijo que él fuera y les ayudara en aquella zona. Vemos cómo Pablo empieza a caminar guiado por el Espíritu Santo, movido por el Espíritu Santo. Empieza a ser sensible a la voz del Espíritu Santo. Vemos que 2 ocasiones el Espíritu Santo no les permitió predicar en ciertos lugares, pero dice la Biblia que en Macedonia era el lugar donde ellos tenían que predicar. Así que los guiados por el Espíritu de Dios, dice Romanos 8:14, estos son hijos de Dios. Recordemos que la Biblia nos enseña de un Felipe, un varón que él buscaba siempre estar haciendo la voluntad de Dios. Dice la Biblia que él se hacían milagros, grandes milagros por Felipe en el lugar donde él estaba. En Hechos capítulo 8, versos 5 y versos 6 vemos cómo Felipe ahora está predicando en Samaria. Él dice la Biblia que está predicando y se hacían grandes señales, grandes milagros sucedían y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Y muchos creían. Muchos que estaban ahí estaban observando por las sanidades, por los milagros que ocurrían en ese momento. Mas sin embargo, el Espíritu Santo le habló a Felipe y que él fuera a un camino desierto que bajaba de Jerusalén y él fuera a ese lugar porque ahí había algo importante que él tenía que hacer. Y la Biblia nos enseña que entonces Felipe
entendió que el Espíritu Santo lo estaba enviando hacia otro lugar. En el verso 26 del capítulo 8 de Hechos, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Un ángel le habla a Felipe, y en el verso 29 dice que el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Felipe obedientemente se acercó. Felipe era alguien movido por el Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo siguió moviendo, siguió guiando a cada uno de los apóstoles, a cada uno de los discípulos, para que ellos caminaran en victoria. Y vemos que el Espíritu Santo tomó a Felipe una vez que él bautizó al etíope eunuco, una vez que él lo bautizó, y dice que cuando subieron del agua, dice el verso 39, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más y siguió gozoso su camino. Así que vemos como Felipe deja guiarse por el Espíritu Santo, deja moverse por el Espíritu Santo. El lugar donde él estaba era un lugar donde prodigios, milagros y maravillas se hacían a través de el poder de Dios, a través del Espíritu Santo. Felipe predicaba la palabra de Dios y surgían grandes milagros, mas sin embargo él estaba atento a lo que el Espíritu Santo le guiara. El Espíritu Santo lo envía a un desierto. Él lo movió de un lugar a otro. ¿Para qué? Para poder hacer su obra, para poder seguir haciendo su voluntad. Entonces la Biblia enseña que el Espíritu Santo movió a Felipe por aquel hombre que necesitaba un consejo, necesitaba una palabra que transformara su vida. Así que cuando nosotros aprendemos a dejarnos guiar por el Espíritu Santo, entonces podremos caminar en victoria, podremos hacer la voluntad de Dios. Quizá no es el lugar, quizá no es el momento, quizá no es la comodidad que nosotros buscamos, mas sin embargo el Espíritu Santo conoce dónde usted y yo vamos a ser efectivos. Así que el ser guiados, el ser movidos por el Espíritu Santo nos hace caminar en una vida de victoria, nos hace caminar en el propósito eterno de Dios. Así que la oración se convierte una necesidad, no una opción. Cuando usted y yo oramos, mantenemos una relación íntima con el Padre a través del Espíritu Santo. Así que usted y yo necesitamos caminar siempre movidos, guiados por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios, como hijos de Dios. Así que la Biblia nos enseña que la oración es una necesidad. Jesús le dijo a sus discípulos la necesidad de orar siempre sin desmayar. Él les mencionó que mientras más oraran, más conocerían la voluntad de Dios. Entre más oraran, más conocerían qué es lo que Dios quiere hacer en ese momento. La oración te dará comunión. Comunión es amistad. La oración te dará comunión. La comunión te dará dirección. Y la dirección te dará victoria. Así que necesitamos caminar en victoria. Necesitamos caminar guiados por el Espíritu de Dios. Necesitamos mantener siempre una vida de oración. Así que equipo de intercesores, necesitamos orar. Necesitamos mantener una buena comunión con el Espíritu Santo. Así que oremos constantemente a las 5 a.m., a las 11 p.m. Busquemos siempre el mantener tiempos de calidad con Dios para poder caminar en un día de victoria. Jesús oraba muy de mañana siendo muy oscuro, y dice la Biblia que oraba toda la noche en oración. Así que usted y yo necesitamos la oración. La oración es una necesidad, no es una opción. Nos unimos a tu oración, a tu petición, al clamor
que tú estés haciendo. La necesidad, Dios la conoce. Mateo 18:19 dice la Biblia que si dos de nosotros nos ponemos de acuerdo en la tierra y pedimos cualquier cosa, nos será hecho por nuestro Padre que está en los cielos. Así que nos unimos, Padre, en el nombre de Jesús. Declaramos victoria, declaramos sanidad, declaramos liberación, declaramos restauración, declaramos fuerzas nuevas. Padre, en el nombre de Jesús, obra poderosamente conforme a la necesidad, conforme a la situación que esté viviendo, Padre Celestial. Todo aquel que escucha estos audios, en el nombre de Jesús, se destruye todo plan maligno, toda obra contraria, toda fuerza maligna en contra de las vidas, en contra de las familias. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos victoria para la gloria de tu nombre, Jesús. Obra poderosamente, obra milagros, obra prodigios, obra maravillas. Ahí donde el médico dijo que no se podía, todo es posible para el que cree, y yo creo en el nombre de Jesús. Padre, me uno con todo aquel que está orando, que está clamando y que está creyendo que tú vas a obrar. En el nombre de Jesús de Nazaret, obra, Padre Celestial, obra para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús declaramos victoria, declaramos milagros para la gloria de tu nombre. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por el equipo de intercesores. Dale fuerzas nuevas, dale sabiduría, dale inteligencia, poderoso Rey. Fortalécelos conforme a la petición que ellos estén clamando, la necesidad que haya, Padre, en el nombre de Jesús. Oramos unidos por las colonias, oramos unidos por los ejidos, por los municipios, por los estados, por el país y por el mundo entero. Nos unimos clamando, transforma, liberta, restaura, fortalece, obra poderosamente. Padre, oramos por los apóstoles, oramos por los profetas, oramos por los evangelistas, oramos por los pastores, oramos por los maestros en tu palabra, oramos por todo ministro de culto, todo aquel que se dedica a servirte, a buscar tu presencia, todo aquel que está anhelando ver tu manifestación en este tiempo. En el nombre de Jesús, de Kabasaya, Rakamahanda, de Basaya, derrama unción fresca a cada uno, derrama unción fresca a cada uno. En el nombre de Jesús de Nazaret, obra poderosamente, Padre Celestial, conforme a tu voluntad sea hecho, Padre, para la gloria de tu nombre. Recuerda, la oración es una necesidad, no es una opción. Síguenos en nuestras páginas Facebook, YouTube, Instagram, TikTok. Dios te bendiga. Recuerda, la oración es una necesidad, no es una opción.